Realmente, cuando hablamos por la porción bíblica, podemos ver Jesús, de verdad que es nuestro amigo. Qué hermosa la canción que se acaba de cantar. Allí un verdadero amigo, mi precioso Salvador. Hermano, es hermoso tener comunión con Cristo. Es hermoso y es gratificante. Y en la porción que María leyó acerca de Mateo 8, entre los versículos 5 al 13, nos habla de un hombre, de un centurión, que también encontró un gran amigo, Jesús. He querido titularlo de esta prédica, una fe escondida. Muchas veces nosotros venimos a los pies del Señor quebrantados, sufriendo. Estamos pasando en la misma iglesia situaciones que nos desencaja. Ver a nuestro hermano justo en el hospital, luchando con una enfermedad, y tal vez es un tiempo para que él encuentre al verdadero amigo, a Jesús. El Señor nos permite pasar tiempos a solas en el hospital, si es posible, para seguir cantando en espíritu y en verdad. Encontré un verdadero amigo, Jesús, el Salvador. Y esta porción que se ha leído es una porción preciosa que registra las Escrituras. Y el propósito de Mateo, porque estamos estudiando toda esta secuencia, al registrar este milagro es mostrar ¿qué cosa? Mostrar el poder mesiánico de Jesucristo, nuestro amigo, el Hijo de Dios. Mostrar que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Rey que había prometido Dios al pueblo de Israel. Cuando vemos esta porción, podemos ver dos cosas. Jesús poseía el poder para recibir a cualquier persona. Entonces vale linda la canción. Jesús es mi amigo soberano, mi gozo es encontrarte a ti, Señor. Sin importar qué cosa, las barreras sociales, y sin que Él sea contaminado. Y segundo, la barrera ideológica que se encontraba en aquel entonces o que se puede encontrar el día de hoy. Y habla de un centurión. ¿Pero quién es un centurión? Dice un militar que tiene a cargo 100 soldados, ¿verdad? Y que está bajo orden y al mismo tiempo da orden. Sin embargo, el centurión era un hombre, mire usted, podía tener tal vez poder sobre el ejército. Lamentablemente era un hombre rechazado. Lamentablemente era un hombre despreciado. Lamentablemente era odiado por los judíos. ¿Queda ahí? Sin embargo, podemos ver que Jesús pudo alcanzarlo y pudo suplir sus necesidades. ¿A quién acudes tú cuando tienes necesidad, hermano? Cuando se te cierran las puertas, cuando ves que la gente murmura, cuando la gente rechina los dientes contra ti, es momento solamente de ir a Jesús. Jesús tenía y tiene el poder para obviar las ideas, los prejuicios que divide al hombre con el hombre, vecino contra vecino, raza contra raza, nación contra nación. Esa famosa frasecita que muchas veces nosotros agregamos: yo soy peruano, ¿y qué? Tú eres de tal país. Y hacemos estupideces, perdónenme la expresión, del país del cual procedemos. Y hacernos sentir que valemos más que el otro hermano que viene de otro país. Eso al Señor no le gusta. Hermanos, muchas veces también podemos manipular a nuestros hijos
padres contra padres, hijos contra hijos. Cuando vivimos en la carne y no esperamos que el poder de Jesús sea manifestado. Esas son barreras ideológicas que muchas veces podemos decir, yo voy a la iglesia, pero mi sanación espiritual estará porque yo voy a la iglesia. O mi sanación espiritual está cuando yo reconozco mi debilidad espiritual, mi necesidad de Dios, mi confesión ante Él, siendo yo pecador. También tenemos acá en este pasaje la barrera física. El siervo del centurión estaba, dice, desesperadamente, dice las Escrituras, ¿cómo estaba? Enfermo, y a varias millas de distancia. Sin embargo, Jesús pudo alcanzar al siervo. Mire, eso es lo que dice. Sin importar la distancia, sin importar la gravedad de la situación, Cristo pudo alcanzar a este hombre. También podemos ver en este pasaje la barrera espiritual. Y quiero volver a repetir. El centurión era gentil. Aquí los judíos consideraban espiritualmente perdido. Mire esa ironía. Tú eres gentil, por lo tanto tú estás perdido. Eres un extraño y eres enemigo del pueblo de Dios. Pero, siempre hay un pero, Jesús tenía el poder de alcanzar al hombre, de trasponer las barreras espirituales de aquella persona y salvarlo. ¿Cree usted en Jesús? Que puede hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Entonces podemos ver, hermanos, que Jesús poseía la autoridad. ¿Para qué? Para rechazar a cualquier hombre, incluso a aquellos que profesaban ser hijos del reino de Dios, es decir, a los religiosos. Cristo sí rechazaba aquí al religioso. Mire conmigo un ratito el versículo 12. Después vamos a ir glosando. Dice, pero los hijos del reino, ahí están los escogidos. Mire, serán arrojados a las tinieblas de afuera. Y no queda ahí. Ahí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, la gran fe del centurión impulsó a Jesús a mostrar qué cosa. ¿Qué cosa impulsó a Jesús a mostrar? Y quiero que ustedes lo entiendan y lo ponga entre comillas. La fe de un gentil. La fe de un gentil en contraste con la fe de los judíos, de aquello que dice que Dios está con ellos. Dos contrastes. Alguien rechazado, alguien odiado, pero sin embargo alguien acogido por Cristo Jesús. Entonces en este pasaje podemos encontrar eso. El gran poder de Jesús fue impulsado a recibir a los rechazados, como lo dice los versículos de 5 al 9. Acá podemos apreciar qué cosa. La humildad del centurión. Y la humildad del centurión se ve en dos actos, por demás inusuales. El centurión era gentil, repito, y oficial romano. Sin embargo, vino a Jesús por ayuda y en eso demostró él su fe en la autoridad de Jesús. ¿Qué tipo de fe tuvo el centurión? Una fe genuina, una fe firme, una fe fuerte, una fe que no es derrumbada por la situación que se le presente. ¿Cuál es tu fe cuando pasas por situaciones, amado hermano? Tiras la toalla. En aquel entonces, acercarse a un judío era socialmente inaceptable. Algo que nunca se había oído.
por un gentil. Pero el hecho de ser oficial romano lo empeoraba todo. Este es un soldado romano y encima es un gentil. Y repito, menosprecio. Es hermoso ver que Jesús acá sabía que el centurión tenía coraje. Qué hermoso es ver cuando el Señor ve en ti, amado hermano, que tienes coraje, que tu fe es firme a pesar de. Tuvo coraje. ¿Y qué más tuvo el centurión? Humildad. Y muchas veces a nosotros nos falta humildad. Este hombre, para acercarse a Jesús, tuvo valentía y tuvo humildad. ¿Para qué? Para buscar ayuda. Hay veces nosotros no buscamos ayuda del Señor porque todos lo sabemos. Nada, eso pasará. Hermano, cuando últimamente yo estuve en el hospital, por la enfermedad que ustedes saben, por el accidente que tuve, me sentía mal, pero qué hermoso fue el Señor, que en ese estado donde me sentía, Él podía darme la oportunidad de hablar de su nombre. Mi salud no está completamente todavía restablecida, tengo un 40% que me falta de respirar para poder llegar al 100, estoy en un 60, 65. Lo único que le digo, Dios, haz lo que tú quieres hacer, pero no voy a renunciar a llevar tu palabra. Me pregunto, ¿cómo vienes tú a Jesús? ¿Qué actitud tomas cuando buscas al Señor? El centurión vino a Jesús reconociéndolo, cuidado, Señor. Él era ante el Señor. ¿Ante quién doblas rodillas? ¿Ante un diosito? ¿Ante una imagen? ¿O ante el Señor? Y qué hermoso que dobló rodillas reconociendo su autoridad. Entonces acá podemos notar varias cosas. Primero, el centurión reconoció su necesidad, una necesidad que otras personas no podían suplirle. No podían suplir, curar su siervo, otras personas. Pero él lo tomó, esta necesidad, como la de él. La tomó personal, es mi necesidad, porque tengo la necesidad que mi hermano sane. Segundo, él sabía a quién ir para hallar respuesta a esa necesidad. No le dijo, anda donde el brujo tal, el fulano tal, el médico tal, que muchas veces este mundo busca eso. Buscó directamente a Jesús. Y tercero, confió en Jesús. El secreto, muchas veces, de que el Señor escuche nuestras necesidades y las responda, es saber confiar en medio de. La respuesta de Jesús al clamor del centurión fue vigorosa, versículo 7. ¿Qué le dijo? Y yo iré. Mire usted, yo iré. Amados hermanos, estas palabras declaran que Jesús tenía la disposición de ayudar al necesitado. Tenía esa disposición. Y yo iré. Hermanos, tú y yo tenemos la necesidad de acudir a Jesús todo el tiempo. Tenemos la necesidad de implorar, aún dejando nuestras posiciones, aún dejando nuestro dinero, aún nuestra fama, nuestro quién soy yo. Usted no puede acercarse a los pies de Jesús y reclamar que es Señor de señores cuando usted está con el ego inflado. No puede. Estas palabras de yo iré declaran que Jesús entonces tenía esa disposición de estar en el punto clave.
Si queremos que nuestra necesidad entonces sea satisfecha, créame que nuestros pensamientos no deben de centrarse en nosotros mismos, ni en la aceptación social. Únicamente debe de centrarse en Jesús, en que Él nos va a restaurar, en que Él nos va a sanar, en que Él va a dar respuesta a esa necesidad. Aun cuando te cueste, busca a Jesús, que Él te espera con los brazos abiertos, hermano. Si nuestros pensamientos, si nuestros deseos están centrados en el Señor, Él va a poder actuar a tu favor en su tiempo. A mí se me había diagnosticado hasta hace poco que tenía neumonía, que no hablara mucho, que caminase. Bendito sea Dios que el viernes que fui la neumonía ha desaparecido. Solamente puedo decir que eso es obra de Él. Hermanos, es el mismo Señor Jesús que suple nuestra necesidad, así como la que suplió este hombre. Pero hay otra cosa. ¿Quieres que Jesús supla tu necesidad? Considérate indigno. Considerémonos indignos ante la presencia del Señor. Dice que no hay un justo, todos están destituidos de la presencia de Él, porque todos pecamos, de palabra, de pensamiento, de hecho. Y si reconozco la autoridad de Jesús, mi amigo, debo sentirme indigno. Señor, si quieres, haz esto. Y no pedir y pedir y pedir y pedir y seguir pidiendo, sino esperar a que Él haga. ¿Y sabe por qué? La palabra dice: el que se enaltece será humillado, y el que se humille será enaltecido. Entonces considerémonos indignos cuando estemos en la presencia del Señor. El poder de Jesús fue motivado por el amor del centurión, vuelvo a repetir, porque él tenía el amor a su esclavo. Qué bella lección para nosotros, ¿verdad? Por el amor del centurión a su esclavo. Usted necesita ser sanado, que el hermano tal sea sanado. Ore, ore, interceda todo el tiempo. Cuando esté en casa, ore por aquel hermano, ore por aquella necesidad, pero que solamente esa comunión sea con el Señor, directamente. Y no, hermano, yo oré por ti, no lo haga. Ore en silencio, amado hermano. Esta lección o esta porción también nos enseña que el creyente debe de amar todo el tiempo, no solamente a los que son más cercanos a Él. Qué gracia tiene que yo ame a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, sino a todos los que están a mi alrededor o fuera de mi alrededor. Sentir la necesidad del que sufre, sentir la necesidad del que llora, sentir la necesidad del prójimo. Y no, ahí a Él que se las arregle. Dios te bendiga, hermano. Y hago de la vista gorda. Hacer lo que hizo el buen samaritano. Esa debe ser nuestra labor. El centurión amaba a su esclavo y Jesús lo sabía. Quiero detenerme acá una vez más. ¿En qué medida nos preocupamos por las necesidades ajenas? ¿Se ha puesto a pensar? ¿O solamente, Señor, dame, 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 mío, mío, mío? Hermoso, repito, que Jesús fue motivado por la gran fe del centurión. Cuando Él dice: porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve, y va, ven, y viene. Él, al repetir estas palabras, dice que Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: ¿qué es lo que dijo el Señor? De cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Versículos 9 y 10.
Hermanos, el centurión creía en el poder de Jesús para salvar las barreras, el espacio y el tiempo. Y su fe era tan grande y era en Cristo Jesús. Podemos ver un segundo punto acá. Jesús fue impulsado a incluir a los creyentes de todas las nacionalidades, como dice el versículo 11. Y cuando vemos este versículo 11, se está confirmando las profecías que están en Isaías 56, del 6 a 8, o el mismo Isaías 11, el versículo 10, que no lo vamos a leer. La fe del centurión causó profunda emoción en el corazón de Jesús. Fue tan fuerte, mire usted, que exclamó varias cosas acá en este versículo 11. Muchos vendrán, así como ha venido el centurión por la fe. Muchos vendrán, así como ha venido el centurión, vendrán de todas partes, del este y del oeste. Y también esto lo puede encontrar en Mateo 24:3. Y también dice que muchos se sentarán en la presencia de Dios con Abraham, Isaac y Jacob. Lea usted el versículo 11. Bien claro dice: os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, Isaac, Jacob en el reino de los cielos. Acá estamos viendo qué cosa, que Jesús impulsa al creyente de todas las nacionalidades a buscarlo. Y tercero, y es triste, versículo 12, Jesús dice: rechazará a los incrédulos. Mire ese pero. Los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y allí será el llanto de crujir de dientes. Jesús predijo que los judíos que persistieron en la incredulidad lamentablemente perecerían. Lo dijo. Dice: son rechazados por Dios porque ellos lo rechazaron a Él, a pesar de haber sido escogidos para ser hijos de Dios. Sí. Cuando nosotros estudiamos el libro del Antiguo Testamento, cualquier libro, vemos, Deuteronomio, lo que sea, que era el pueblo de Dios, pero cuántas veces fallaron esta gente. Cuántos privilegios tuvieron y las consecuencias que pasaron. Y bien claro dice, hermano, en este versículo 12, habrá completa oscuridad, quiere decir un lugar sin luz, sin esperanza, porque no está la presencia de Dios. Nos indica también qué cosa: miseria del alma, perdida para siempre. Porque habrá llanto, habrá dolor, voces, quejidos, lamentaciones. Y qué triste es cuando dice que habrá crujir de dientes, morderse de hostilidad, de amargura, de indignación, de ira, furia, desesperación. Porque otra cosa no se puede hacer. Simple y llanamente por despreciar o rechazar la gracia de Dios. Quiero concluir, hermanos. La entrada a la comunión con Dios o a la presencia de Dios está basada en una cosa, y en ella solamente: fe en Cristo. Tienes que tener fe en Cristo como lo tuvo este hombre. Aun cuando las cosas no son como tú quieres. Fe en Cristo. La herencia, el tener padres piadosos, el ser religioso, el habernos bautizado, el tener la membresía de la iglesia, no vale. No sirve para nada si es que usted y yo no tenemos fe en el Señor.
De nada vale tener mi rótulo, 40 años cristiano, si no tengo fe. Sin fe, el único futuro al que puede mirar el hombre es el juicio de Dios. Sin fe. El centurión tuvo fe en el poder y la autoridad de Jesús. Y Jesús le dijo, ve, como creíste, se te sea hecho. Y dice las Escrituras en el versículo 13, el siervo en ese instante fue sanado. Amados, con frecuencia Jesús nos invita a que lo busquemos. Busquémoslo. Y si en antes cantamos esa canción, yo tuve un gran amigo, Jesús mi Salvador, pues búsquelo todo el tiempo y verá que el Señor va a hacer grandes cosas. Doy gracias a Dios de que Jesús está contigo y está conmigo y quiere ser el centro de nuestra familia. Papá, mamá, si en este momento tú tienes problemas en tu hogar, agárrense de Jesús, que Él los agarre y los problemas los podemos solucionar a la luz de Él. Quiero terminar con Mateo 12, 26, 27, cuando Jesús dijo, y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo, está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Hermanos, Jesús sana al paralítico espiritual, que puede ser tú, que puedo ser yo. Busquémoslo en espíritu y en verdad. Bendito Dios, te queremos dar gracias por tu palabra, por la manera tú, Señor, como nos hablas. Esta porción tiene mucho sentido para nuestras vidas. Aumenta nuestra fe, Señor. Pero a no reconocer, Padre, que ante ti somos indignos y que tú eres Rey, eres Señor. Que como iglesia, Padre, te busquemos en todo tiempo, porque te necesitamos, Señor Jesús. Alabamos tu nombre, bendecimos tu nombre, y en ese precioso nombre nos gozamos, Señor. Amén.